¿Se puede ser un analista de datos freelance? ¿Se puede trabajar como independiente, como particular, en un mundo de análisis de datos y de analítica y de inteligencia de negocios? Eso es lo que vamos a estar analizando en nuestro episodio de hoy. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva edición del podcast de Jupi Digital, donde hablamos de análisis de datos, estilo de vida digital, trabajo remoto y bueno, hoy vamos a estar conversando este tema que es algo que nos preguntan bastante los aspirantes a nuestro bootcamp y en muchos casos también alumnos y personas de nuestro bootcamp que están en el proceso de inserción laboral. Generalmente es una pregunta que surge con bastante frecuencia, si se puede ser freelance en el mundo del análisis de datos. Y bueno, para estar conversando de este tema, hoy lo tenemos como invitado a Cristian, como siempre. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Mauro? Hoy descubriendo otra faceta, ¿no? Porque la razón, si bien muchas veces trabajamos en la parte de inserción laboral, hoy es casi como que recuerdo mi vida pasada cuando viajaba y reclutaba personas para que trataran de distribuir tecnología, ¿no? Entonces, de ahí es la razón por la que hoy creo que me encuentro acá. Bueno, genial. Bueno, y para introducir un poco, primero vamos a explicar brevemente, sin ponernos demasiado formales, pero qué es un freelance. Y porque por ahí hay personas que nos están escuchando y dicen, bueno, o tenemos distintas ideas o distintos entendimientos de lo que es un freelance. Entonces, en primer lugar, dentro del mundo del trabajo digital, es donde se popularizó mucho este concepto de freelance, que básicamente es una persona que brinda un servicio, pero que no forma parte del staff permanente de una empresa. O sea, básicamente no es un empleado, no es un colaborador fijo de la empresa que cobra un sueldo mensual, sino que es alguien a quien llamamos para que venga a hacer un trabajo específico en un momento determinado, porque la empresa necesita resultados rápidos en general. Entonces, el freelance es muy popular en el mundo del diseño gráfico, es muy popular en el mundo del marketing, en el mundo de la edición de video, en el mundo de casi todo lo que sean trabajos creativos digitales. Suele ser bastante habitual que una empresa necesita en determinado momento y en determinado periodo de tiempo corto alguien que resuelva algo rápido, con mucha experiencia y con mucha eficacia y con mucha velocidad. Entonces nosotros, por ejemplo, para la intro de este podcast que ustedes acaban de ver y de escuchar, contratamos una persona freelance que hizo la edición, acomodó las imágenes, acomodó los textos, hizo acomodó el audio y quedó impecable. Se le pagó por su trabajo, adiós. Hasta que no tengamos otro proyecto de edición de video, esta persona no la vamos a volver a llamar. ¿Por qué? Porque nuestra empresa no está creando todos los días una intro para un video, porque no nos dedicamos a eso. Necesitamos una cada tanto. Entonces, entonces suele pasar que buscamos una persona que haga ese tipo de trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Sí, los españoles lo llaman a esto trabajador independiente, ¿no? Sería aquellos que me dicen, no me vengas con terminología, en inglés, bueno, ok, trabajador independiente, sería trabajador independiente, cuenta propista, autónomo, digamos, hay como muchas maneras en las que le solemos decir a esto. Ahora, ¿qué pasa? Una de las enormes ventajas que tiene ser freelance es que tenés mucha libertad, mucha flexibilidad y la posibilidad de exportar tus servicios. O sea, si hablas inglés, podés exportar tus servicios al exterior, cobrar en dólares, prácticamente para cualquier país de habla hispana, poder venderle servicios a países como Estados Unidos, Australia, Europa, hace una diferencia importante. Entonces, es natural que muchas personas, al ver que el análisis de datos es una actividad que se hace digital, que se hace remota, vengan y nos pregunten, ¿y no puedo ser analista de datos trabajando remoto o cobrando en dólares hacia el exterior? Esa es como la gran pregunta que muchos se hacen, muchos nos hacen a nosotros y que, bueno, está interesante que podamos conversar ahora en este episodio. Sí, aparte podríamos decir que es un sueño de todas las generaciones, desde la generación X, el millennial y el Z, todos ambicionan lo mismo, ¿no? Así que ahí hay una tremenda coincidencia. Entonces, bueno, vamos
vamos a desarmar un poquito esto porque siempre van a ver que las respuestas nuestras son depende, o sea, ¿puedo ser un analista de datos freelance? Depende. Entonces, ¿de qué depende? Primer punto, hay que tener en cuenta que un freelance, en cierto modo, es un negocio en sí mismo. ¿A qué me refiero con que un freelance es un negocio? Que no alcanza para ser un buen freelance solamente tener habilidades técnicas buenas. O sea, no es suficiente ser un buen editor de video, ser un buen copywriter para escribir textos de marketing o ser un buen diseñador. Porque aparte, yo tengo que conseguir clientes, tengo que convencer clientes de que me quieran contratar, tengo que escuchar y atender a esos clientes, tengo que ponerle un precio a mis servicios, tengo que planificar las actividades que voy a hacer a lo largo del tiempo para que mi negocio, así sea unipersonal, rinda a lo largo del tiempo. Entonces, primer punto súper importante tener en cuenta que si yo voy por el camino freelance, voy a tener que considerar que voy a necesitar adquirir muchas habilidades que normalmente en un trabajo en relación de dependencia no necesitaría adquirir. O sea, yo estudio análisis de datos, aprendo a ser muy bueno analizando datos, me contratan en una empresa, en una consultora para que trabaje de analizar datos. Bueno, en todo caso lo que tuve que hacer fue adquirir las habilidades necesarias para convencer a que una empresa me contrate, pero eso es mucho más fácil y mucho menos trabajo que estar permanentemente en el trabajo de búsqueda de nuevos clientes en un modelo freelance, porque tengo que aprender muchísimas más cosas de cómo montar un negocio, de cómo predecir facturación, de cómo que no me revienten los impuestos. Entonces, hay un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta y son importantes. Sí, sí, cosas, inclusive hasta las cosas más banales que tenés cubiertas cuando trabajas para una empresa, como las prestaciones de salud, ¿no? Entonces, de ese monto, y lo dijiste también, cómo calzar eso, yo le diría cómo calzar ese cash flow, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a estar trabajando con una empresa y cuándo me van a pagar? Exacto, totalmente. Entonces, hay todo un trabajo de diseñar mi negocio, elegir a qué cliente le voy a vender, a quién le voy a hablar, cuál va a ser mi diferencial, por qué me van a elegir a mí y no a otro. Ahí hay todo un trabajo. Por supuesto que también hay niveles después cuando nos empezamos a poner profundos, más básicos o más simples. Por ejemplo, hay muchas plataformas de trabajo freelance que hacen mucho ese trabajo por nosotros de salir a conseguir clientes y ayudarnos a conseguir esos clientes. Entonces, en cierto modo, hacen mucho trabajo de marketing por nosotros y por eso se quedan una gran tajada de lo que nosotros cobramos como freelancers en esa plataforma. En algunos casos llegan a cobrar de 30, 40, 20%, o sea, oscilan entre distintos. Entonces, claro, uno dice, se quedan con un montón de dinero del que yo cobro. Bueno, Sí, pero pero te trajeron un cliente en el cual nunca supiste que existía. Entonces, exactamente. Entonces, por un lado es ese, o sea, decir, bueno, el primer punto para ver si evalúo el camino de freelance o evalúo el camino de busco trabajo en relación de dependencia es, ¿tengo ganas de adquirir todos estos conocimientos? O tal vez ya los traigo, porque también a nosotros nos pasa mucho en nuestro bootcamp que vienen personas con experiencia, tal vez un poco más grande, que han tenido negocios, ya sean negocios físicos a la calle, restaurantes, bares, empresas de distribución, o negocios en muchos casos también digitales. Entonces, el que ya tiene experiencia en negocios, ya tiene mucho camino allanado, ya sabe muchas cosas de lo que es llevar adelante un negocio, de lo que es hablar con clientes, de lo que es conseguir clientes, de lo que es... sí, sí, le falta la pata tecnológica de datos, ¿no? Que sería... Exactamente, en ese caso le falta, bueno, tengo que articular un servicio técnico que yo pueda vender y en ese caso los ayudamos nosotros con la parte técnica, pero esa gente ya tiene como un camino muy allanado y muy natural para poder ser freelance o crear su primer emprendimiento cuentapropista, por decirlo de alguna manera, o autónomo. Entonces, ahí ya como que vamos, en cierto modo, delineando y diciendo, bueno, a ver, si yo ya vengo con experiencia emprendedora o empresaria, o estuve muy cerca, a veces tenemos gente que dice, no, mira, yo no emprendí nunca, pero fui la mano derecha del gerente durante 10 años y las vi todas. Bueno, ese tipo de caso de gente que realmente tienen la capacidad de hacerlo. Exactamente, o sea, la capacidad técnica para hacerlo, conocen cómo... Y algo importante, digamos, dos variables que consideraría siempre si voy a hacer un freelance. Tengo que entender que voy a vender mi conocimiento y lo más importante es a qué precio. Entonces, si vos me dirías,
soy una persona muy joven, estoy estudiando recién en mi segundo año de la facultad y tengo la fantasía de ser un freelance. Yo no te digo que no lo intentes, pero te va a costar. ¿Por qué? Porque te falta la experiencia y vas a entrar en un mercado solamente por precio. Y pelearla por precio sin experiencia, vas a tener que resignar muchísimo para hacer. Ahora, si lo consideras dentro de tu costo de aprendizaje, está bien. Ahora, si te querés sostener con eso, no. Por el otro lado, la persona que tiene varios años de experiencia va a poder optimizar eso porque sabe resolver problemas complejos en un periodo más corto y sí es un buen camino para un freelance, ¿no? O sea, dentro de todo eso metemos toda la escala de grises que quieras, Mauro, pero un poco lo delinearía por ese lado. Sí, a ver, como para resumirlo fácil, nuestro consejo en general a nuestros alumnos, a nuestra comunidad, a la gente que nos pregunta, suele ser, si sos muy joven y recién estás arrancando, 100% te conviene buscar trabajo en relación de dependencia en una empresa, en una consultora, en alguien que te ayude a aprender y a entender este mundo. Es Que te muy sostengan difícil mientras vas arrancar. aprendiendo, claro, tal cual. O sea, Exactamente, que alguien te exactamente. O pague sea, por aprender, ¿no? Que sería lo más básico para eso, para que no tengas que consumir tus ahorros en un periodo de aprendizaje. exactamente. Ahora, si por el contrario ya pasaste por varias etapas, pasaste por varios trabajos, emprendiste, tuviste tu empresa, tu emprendimiento, tu proyecto, estuviste muy cerca de alguien que creó o llevó adelante proyectos y te sentís con esa confianza y sobre todo, muy importante, tenés una red de contactos previas, porque algo súper importante y ya lo vamos a hablar en un próximo episodio, donde vamos a conversar sobre cómo crear una consultora de análisis de datos o de business intelligence, cómo arrancar de cero con un proyecto. Si ya tomaste la decisión de arrancar con un proyecto, con una consultora y querés salir a vender servicios de análisis de datos a empresas, que dicho sea de paso, hay mucha demanda y mucho terreno por hacer ahí, lo vamos a conversar más en profundidad, cómo hacerlo, cuáles son los pasos a seguir. Ahora, si efectivamente tenés todas esas condiciones para hacerlo, perfecto, adelante, vas a poder, y es más, hasta tenés el potencial de generar mejores ingresos con mucho menos trabajo de lo que harías si y fueras por el camino de relación de dependencia. Y también Y que no es un vayamos a la camino realidad. imposible de lograr, ¿no? Yo sé que es casi como que spoileamos, pero esto es para crear un poco de intriga para el próximo capítulo del podcast. Pero la gran mayoría de las consultoras con las que yo trabajé todos estos años comenzó siendo una persona que un día dijo, quiero empezar mi propia empresa. Totalmente, totalmente. O sea, a ver, cuando alguien quiere comenzar un nuevo emprendimiento, hay que conseguir un primer cliente, después un segundo, después un tercero y así armando una empresa. O sea, es tan simple como eso, pero tan complejo como eso también al mismo tiempo. Pero bueno, ese es un tema que lo vamos a dejar para el próximo episodio, cómo hacerlo. Ahora, acá lo que estamos conversando es la decisión de si lo hago o no. Y hasta ahora dijimos, bueno, si soy joven, trabajo en relación de dependencia. Si soy joven y sin experiencia o con poquita experiencia, ya si voy creciendo, si tengo más tiempo, si tengo más años, si tengo más posibilidades y más experiencia, ojo, de nuevo, nosotros acá estamos hablando de juegos de probabilidades. O sea, si sos más grande, o sea, vamos a poner, no sé, de 40 a 45 para arriba, por ejemplo, tenés muchos años de experiencia, bueno, probablemente tengas más chance de hacer mejor dinero y de que te vaya mejor vendiendo servicios como independiente que tratando de conseguir trabajo. Si estás del otro lado y estás en la parte de los más jóvenes, probablemente tengas más chance de hacer mejor dinero y que te vaya mejor buscando un trabajo en relación de dependencia. Eso no quita que sea imposible conseguir un trabajo en relación de dependencia si estás en el segmento No, de los mayores, exacto, o que sea porque imposible. conocemos de los dos casos y las dos cosas pasan. Nada más simplemente hablamos de cuestiones de... Y eso por ahí me parece importante también nombrar, Mauro, que muchas personas se acercaron a nosotros a través del pedido de una mentoría, y ahí era cuando conocía ese caso, que la mentoría no era simplemente cómo voy y veo si el análisis de datos es para mí, sino es cómo puedo dar mis próximos pasos en esta actividad. Así que sí, muchas veces, me encanta cuando decimos siempre muchas veces el depende, pero en el depende creo que con esto abarcamos la posibilidad de que las personas que nos vayan escuchando entiendan dónde se podrían encontrar mejor parados y ante la duda saben que están a 2 clics de distancia de poder hablar con nosotros. Bueno, bien, entonces, ya tenemos una idea bastante clara de cómo hacer para decidir si elijo el camino de freelance o elijo el camino de búsqueda de empleo.
esto es importante para nosotros y siempre también lo recargamos y los ayudamos a las personas que están en el proceso de inserción laboral. Hay que elegir un camino. O sea, no recomendamos ir probando las dos cosas al mismo tiempo, porque las actividades que tengo que hacer y la estrategia que tengo que diseñar para ir por un lado, para ir por el otro, son completamente distintas. Y muchas veces hay gente que piensa, bueno, sí, voy por el camino freelance, pero si pinta un trabajo lo agarro. O busco trabajo, pero si pinta un proyecto freelance lo agarro. No o sea, obviamente que... O sea, a uno le está hablando un mercado ahí, y uno tiene que ver con cómo se está comunicando con ese mercado potencial que nos puede tener como proveedores, ¿no? Entonces... Exactamente, y yo tengo que elegir a ese mercado. Ahora, si yo estoy yendo al mercado laboral a venderme como recurso humano para entrar en un equipo y aportar valor, toda mi comunicación pública y toda mi estrategia tiene que estar orientado a eso. Si de pronto me surge un proyecto freelance, no le voy a decir que no. Te doy un ejemplo práctico, Mauro. Si vos estuvieras, o sea, si yo estoy buscando a alguien que quiera venir a trabajar con nosotros en relación de dependencia y veo tu perfil de LinkedIn, todas tus publicaciones de que sos freelance y que siempre estás buscando tu primer cliente, que estás queriendo esto, yo no voy a querer apostar en tomarte en nuestra organización, entrenarte durante meses, sabiendo que apenas puedas te vas a querer ir, porque voy a tener que buscar a otra persona y voy a tener que entrenarla de nuevo para que continúe la tarea que yo tenía prevista y por la cual vos te fuiste. Entonces, es una regla del mercado, ¿no? O sea, no tratamos de ser siempre súper abiertos. Y nosotros no decimos, no tomes trabajo freelance si estás buscando trabajo, pero, y aprovecharlo también para comunicar, para contar en redes, proyectos y cosas, pero es muy distinta la estrategia de me posiciono como una persona que se suma a un equipo a aportar valor desde su área y desde su conocimiento técnico y su experiencia, que me posiciono como una persona para resolverle problemas a cierto tipo de clientes en base a mi experiencia y a lo que yo sé hacer y al pasado. Entonces, eso es importante recalcarlo. Ahora, nos estaría faltando un punto importante que tiene que ver con una gran diferencia que tiene el rubro o el mundo del análisis de datos en relación a otros oficios u otras disciplinas digitales. ¿Por qué? Exactamente. Porque sí, ya veo para dónde vas, Mauro, pero sí. Claro, exacto. O sea, cuando una empresa necesita que alguien analice sus datos, la empresa necesita darle acceso a esos datos. Entonces, es mucho más difícil generar confianza en una persona que tal vez vive en América Latina y yo estoy en Estados Unidos o en Australia, que no sé quién es, que no sé qué responsabilidad tiene, que no sé el tratamiento que le va a dar a mis datos. A ver, si yo contraté a una persona que me haga un video para la intro de este podcast, le doy las imágenes que quiero, le doy las frases, le doy los colores, hace un video, me lo envía, corro cero riesgo. En el peor de los casos, el video no me gustó, bueno, perdí un poco de plata. Sí, el daño sería marginalmente bajo. Exactamente. Ahora, yo le di acceso a todos los datos de mi empresa para que descubra insights importantes para mi negocio, para toma de decisiones, y si esa persona no es cuidadosa con los datos, la hackean, esos datos se exponen, o directamente tiene malicia en el caso de querer extorsionarme o lo que sea, corro mucho riesgo realmente. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas, en general, tienden a buscar personas o empresas, organizaciones que estén cercanas y en las cuales pueda confiar. Yo quiero sentarme con una persona, quiero firmar un contrato de confidencialidad, por eso en general también se busca que estén en la misma geografía, en la misma jurisdicción legal, porque si yo llego a tener un problema legal con esta empresa, quiero poder ir a la justicia, y no es lo mismo justicia internacional que la posibilidad de ir a la justicia local. Entonces, ¿estamos diciendo con esto que no existe el freelance internacional? Sí, sí existe. De hecho, César, que es nuestro director académico, es un claro ejemplo. Él tiene un cliente en Australia. Ahora, ¿por qué el cliente que está en Australia corre el riesgo de contratar a un colombiano que vive en Argentina? Porque es muy bueno. En realidad César ya se renombre, se hizo conocer, confiaron en él, en realidad es un contrato que se fue dando con el paso del tiempo y hay una relación. No es que lo que sí no salieron es así, ¿qué tal si busco a un colombiano que vive en Argentina? No. Hizo los pasos necesarios para ganarse la confianza de esa gente. Entonces, por eso está todo en el amplio abanico del espectro de lo que contamos y la idea es
no es que le queremos desinflar el ánimo a nadie, sino que tomen en cuenta estas consideraciones. Sí queremos acompañarlos si quieren ir por el lado de eso, sabiendo de que muchas personas lo lograron antes, pero sí que no. Bueno, acá en Argentina tenemos una frase que es no te comas la curva, ¿no? Pero ¿qué significa? Que no que llevarse una sorpresa indeseada cuando está queriendo uno ponerle tanta energía y ánimo a una nueva actividad que quiere que sea su sustento. A ver, existe la posibilidad, de hecho nosotros tenemos alumnos que terminaron el bootcamp y desde América Latina los han contratado desde Estados Unidos. O sea, la posibilidad existe, no es imposible. También vemos que hay mucho trabajo remoto internacional cuando uno va ganando experiencia y va ganando seniority. Si uno con el tiempo se va convirtiendo en un ingeniero de datos, en un científico de datos y va ganando cada vez más experiencia, el mercado laboral se hace cada vez más acotado, cada vez hay menos talento, con lo cual las empresas se ponen más competitivas y están dispuestas a... o sea, cualquier empresa preferiría que la persona que vayan a contratar viva a la vuelta, a 3 cuadras. Bueno, si están dispuestos a contratar a alguien... Y uno nacionalmente siempre le va a querer dar su primera oportunidad a una persona de su mismo país. Eso es un hecho. Eso pasa, pero si esta empresa está contratando a alguien que vive en otro continente, en otro uso horario, probablemente con 12 horas de diferencia, que cuando uno duerme, si están tomando todas esas incomodidades, entre comillas, es porque el beneficio es muy grande. Es porque estoy contratando a alguien con muchísimo talento, que probablemente acá, en su propio país, no lo conseguirían, o si lo conseguirían, les saldría tan caro que ahí también es cuando los latinos jugamos con el arbitraje geográfico, sabiendo que podemos cobrar un poco más barato que si competimos contra el nativo. Entonces, y crean que ese caso existe. O sea, quizás no pasa con una persona que termina siendo junior, pero ya como en Jupi llevamos 3 años, ya estoy teniendo la historia de alumnos que ya han hecho un desarrollo y ellas son semi-senior y seniors, y sí, nos escriben muy felices de que lograron un trabajo en el exterior en un monto de dólares que no podrían ganar en Argentina. Pero fue haciendo ese camino, no fue de un día para el otro. Exactamente. Así que bueno, creo que con esto ya más o menos dijimos todo lo que teníamos para decir. Redondeando en conclusión, primero decidir si quiero ser freelance o no. Tengo que evaluar mis capacidades, tengo que evaluar mis condiciones. Nosotros los podemos ayudar en las mentorías para eso también. Pueden pedir una mentoría gratuita con nosotros. Nos sentamos con ustedes, repasamos toda su historia, repasamos todas sus habilidades, sus fortalezas, y les recomendamos o les damos nuestra opinión de si les conviene ir por un lado o por el otro. Obviamente una opinión nuestra, no significa que sea condicionante. Y si toman el camino de ir por el lado freelance, esperen a nuestro próximo episodio en el que vamos a estar hablando un poco de cómo comenzar un negocio de análisis de datos. Y si toman el camino de la relación de dependencia, no piensen tampoco que eso va a ser para siempre. Pueden hacer escuela, pueden ganar experiencia, pueden ir creciendo, pueden ir teniendo cada vez mejores trabajos y algún día, habiendo pasado por mucha experiencia y por muchas oportunidades, poder empezar a plantearse esta posibilidad de efectivamente empezar a ofrecer servicios, que también muchos lo van haciendo de a poco. Tienen su trabajo en relación de dependencia, tienen algunos clientes freelance por afuera y hasta que en algún momento ven que creció lo suficiente como para hacer el cambio y poder renunciar a tu trabajo. Exactamente. Y qué linda vida, ¿no? Así que bueno, gracias por invitarme, Mauro. No, gracias a vos, Cristian, por venir. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos la próxima. Hasta luego.